Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te traigo una guía sobre el cómputo de plazos de la Ley 39/2015, centrada en lo que realmente nos importa, que es resolver bien el supuesto práctico para aprobar el examen. Punto. Y lo que voy a hacer va a ser comenzar con el cómputo de plazos. Voy a dividir la Ley 39 en fragmentos de información con ejemplos reales de examen de supuestos que han preguntado, y así se nos va a hacer todo mucho más fácil, porque la Ley 39 tiene varios conceptos diferentes sobre los cuales nos pueden preguntar, pero si lo dividimos así yo creo que va a ser mucho mejor y te va a poder permitir imprimir la guía, tenerla ahí y pegarle repasos rápidos como hicimos con contratos, recursos humanos, gestión financiera y tal. Pero me parecía un poco arriesgado hacer una solo de la Ley 39 porque creo que es mucho mejor hacerlo así, dividido por conceptos que son importantes. Esta guía te puede quitar una pregunta del supuesto práctico, por lo tanto es de mucho valor. Está especialmente orientada a este tema y es mucho más sencillo que verlo por la ley, porque es mucho más árida y además te voy a traer ejemplos reales de lo que han estado preguntando. El cómputo de plazos es una de las materias más importantes dentro de la Ley 39/2015 y aparece de forma constante en los supuestos prácticos y suele ser decisivo para determinar si una actuación administrativa o si el interesado la ha realizado dentro o fuera del plazo. Y es muy fácil confundirse en un día y que respondamos mal a la pregunta. Entonces vamos a tratar de resolver eso para que quede clarísimo. En esta guía vamos a ordenar las reglas fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando el supuesto nos plantea una notificación, una publicación, una presentación en un registro electrónico, un plazo para resolver, una suspensión, una ampliación, una tramitación de urgencia o la interposición de recursos administrativos. ¿Te suena todo esto, verdad? La clave no está solo en memorizar los artículos, sino en saber seguir un orden lógico de análisis. Primero, identificar qué actuación inicia el plazo, después comprobar si el acto es eficaz y si la notificación es válida, y a continuación determinar si el plazo se computa por horas, días, meses o años, ya sabemos. Finalmente, aplicar correctamente las reglas sobre días hábiles, días naturales, último día inhábil, festivos territoriales y registro electrónico. Por eso, esta guía está pensada para resolver supuestos de forma práctica, conectando los artículos esenciales de la Ley 39 con las preguntas típicas de examen. Ya sabemos cómo va todo esto. Cuándo empieza el plazo, cuándo termina, qué ocurre si el último día es inhábil, cómo afecta una notificación electrónica no abierta. Yo, por ejemplo, ya solo recibo las notificaciones por vía electrónica, ya no me llegan cartas a casa, porque lo elegí así. Cuándo se suspende el plazo máximo para resolver y qué recursos proceden una vez finalizada la vía administrativa. En fin, dominar el cómputo de plazos permite evitar uno de los errores más frecuentes en los supuestos prácticos: aplicar mecánicamente una fecha sin comprobar antes la naturaleza del plazo, el tipo del procedimiento, la forma de notificación y los posibles efectos del silencio administrativo. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a ver esta guía que comienza con una propuesta de redacción para ver lo que podrías comentar al inicio de una pregunta de redacción sobre este tema. Podríamos comenzar con algo así. Esto evidentemente es una propuesta, no tienes que soltar todo este rollo, pero bueno, sí que te sirve para practicar la redacción y así, bueno, podemos ir avanzando en este tema tan complejo como es la redacción de textos de derecho administrativo. Pues aquí te traigo una propuesta que te puede servir. Y dice así: la cuestión versa sobre el régimen jurídico del procedimiento administrativo común, especialmente lo relativo a la eficacia de los actos administrativos, las notificaciones, el cómputo de plazos, el registro electrónico, la ampliación de plazos, la tramitación de urgencia, la obligación de resolver y notificar, el silencio administrativo y los plazos de los recursos administrativos y contenciosos administrativos. Evidentemente, la pregunta no va a ir sobre todo esto. La cuestión versará sobre una de estas cuestiones. Yo las he puesto todas aquí, pues porque para tenerlas todas. Pero si nos están preguntando por tramitación de urgencia, diríamos: la cuestión versa sobre el régimen jurídico del procedimiento administrativo común, especialmente lo relativo a la tramitación de urgencia. Por ello, debe acudirse fundamentalmente a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En adelante, como lo queramos resumir, Ley 39 o LPACAP, como queramos. Así como, en su caso, a la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, a la normativa sectorial aplicable y a la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Recordemos que todo lo que compete a la Ley 29/1998 va a ser en lo relativo a el plazo que tenemos para interponer el recurso contencioso administrativo, acudir a los juzgados. Va a ser básicamente eso lo que vamos a ver. No vamos a profundizar mucho más, nunca se ha hecho y dudo que se haga en el futuro. Solo tenemos que saber que cuando se agota la vía administrativa, nuestros derechos no terminan ahí. Tenemos derecho a acudir a la vía jurisdiccional. Pasamos de la vía administrativa a los juzgados y lo hacemos a través de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ya veremos qué plazo y en qué artículo está y todo esto. El fundamento constitucional se encuentra en el artículo 103 de la Constitución española, que impone a la Administración el sometimiento pleno a la ley y al derecho y su actuación al servicio objetivo del interés general, así como en el artículo 149.1.18, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Reserva constitucional importantísima antes de comenzar a redactar el supuesto práctico. Decir de dónde viene todo y que después todo esto se materializa en la Ley 39. El desarrollo legal básico se contiene en la Ley 39/2015, cuyo artículo 1 delimita su objeto, regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común, los principios de potestad reglamentaria y de la iniciativa legislativa, así como el sistema de revisión de los actos en vía administrativa. Y comenzamos con el primer apartado que nos habla de la eficacia del acto administrativo. Nos dice, en primer lugar, debe analizarse la eficacia del acto administrativo, conforme al artículo 39. Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o cuando esté supeditada su notificación, publicación o aprobación superior. Por tanto, antes de iniciar cualquier cómputo de plazo debe comprobarse si el acto ya es eficaz, o si su eficacia depende de una notificación o publicación válida. Ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, notificaciones y publicación. Las notificaciones se regulan en los artículos 40 a 46. Primer dato que tienes que memorizar, por si acaso. Nos aprendemos esta horquilla y listo, para mencionarla en su puesto. Y son esenciales porque, en la mayoría de los casos, determinan el día inicial del cómputo del plazo. Si no lo sabemos, hemos fallado la pregunta. Conforme al artículo 40, toda notificación debe contener texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que deban interponerse y el plazo para hacerlo. Te invito a que si tienes alguna notificación por casa, la vayas a mirar y seguro que pone debajo, de acuerdo con la Ley 39/2015, todo esto. La notificación defectuosa podrá surtir efectos desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o interponga cualquier recurso que proceda. En cuanto a las notificaciones electrónicas, debe acudirse especialmente al artículo 43, importantísimo. ¿Por qué es tan importante? Pues como te comentaba antes, cada vez es más común las notificaciones electrónicas. En mi caso ya lo recibo todo por vía electrónica. Tienen mi correo y me dicen que me han puesto a mi disposición una notificación y ahí sí tengo que acceder con mi certificado digital. Me preguntan, ¿quiere usted acceder? Y yo, sí, y accedo. O sea, no es que el correo sea la notificación, no. La notificación es cuando accedes identificándote con el certificado digital. La notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, que no es el correo electrónico, ¿vale? Y te recomiendo que lo hagas tú también porque es súper sencillo y así no te llegan cartas a casa y tal, y siempre es más engorroso. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, como es mi caso, puse deseo recibir mis notificaciones a este correo o algo así, no recuerdo muy bien. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario, se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Ahora vamos a ver un ejemplo claro de esto con un calendario y todo, que pusieron en un examen oficial del año 2024. Asimismo, la notificación podrá sustituirse por la publicación en los casos previstos legalmente conforme a los artículos 44 y 45. Cuando somos admitidos en el listado de admitidos para ir al examen de nuestra oposición,
es una publicación, no es una notificación personal a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues este podría ser un ejemplo de eso. Tercero, personas obligadas a relacionarse electrónicamente. Qué importante es esto y cómo nos lo intentan colar siempre con tonterías que te voy a explicar ahora. Debe tenerse en cuenta el artículo 14, que establece quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. En particular, están obligadas las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria en los trámites derivados de dicha actividad, abogados, notarios, etc. Profesiones con colegiación obligatoria. Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente, un abogado que represente a una empresa, por ejemplo, sería este caso, y los empleados públicos para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público. ¿Qué nos intentan decir siempre? Nos ponen una serie de opciones en el test o en el supuesto práctico y nos ponen un empleado público para sus trámites del día a día o para sus trámites como administrado. No sé muy bien cómo lo expresan, pero siempre intentan colar esa pregunta. Por ejemplo, yo soy empleado público, pero yo a efectos de notificaciones en mi vida personal soy un administrado cualquiera. Entonces yo no estoy obligado a relacionarme electrónicamente con la administración cuando estoy en mi casa. Cuando estoy trabajando, sí. Entonces siempre intentan poner ese ejemplo, ¿vale? Es cierto que sí que tiene un poco de quienes representen a un interesado obligado a relacionarse. Tiene un poco de enjundia el tema, pero en mi opinión, cuando lo entiendes, es sencillo. Empresas, electrónicamente. Profesiones con colegiación obligatoria, electrónicamente. Empleados públicos por razón de su trabajo en empleo público, electrónicamente. Todo lo demás puede ser electrónico o en papel. Esta cuestión es relevante porque si el interesado está obligado a relacionarse electrónicamente, las notificaciones deberán practicarse por medios electrónicos, con las consecuencias previstas en el artículo 43. Regla general sobre términos y plazos. El régimen general de términos y plazos se inicia en el artículo 29. Este precepto establece que los términos y plazos obligan tanto a las administraciones públicas como a los interesados. Por tanto, una vez iniciado correctamente el plazo, el cumplimiento resulta obligatorio, salvo que proceda legalmente la ampliación o la suspensión del procedimiento, o la aplicación de otra regla especial, que hay algunos ejemplos que ya veremos por ahí. Y luego tenemos cómputo de plazos por horas, por días, meses. El de horas yo nunca he visto un ejemplo, pero bueno, nos lo preguntan teóricamente y por lo tanto, pero es muy raro que te llegue una notificación y te diga tienes 5 horas para hacer no sé qué. El artículo 30 regula las reglas generales del cómputo. En primer lugar, si los plazos se señalan por horas, se entiende que estas son hábiles, salvo que una ley o derecho de la Unión Europea disponga otro cómputo. Es decir, si son horas, se entiende que son hábiles, no hay horas naturales. Esa es la idea. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación, publicación o acto de que se trate. Y si alguien conoce algún caso y me lo puede pasar, genial, porque hasta el momento no he visto ninguno. Además, los plazos por horas no podrán tener una duración superior a 24 horas. Pues en tal caso, es un día. Ya, si son más de 24 horas, son días, ¿vale? Tal vez este tema de las horas se podría dar, entiendo yo, en casos muy excepcionales, ¿no? De que vayan a derrumbar tu casa por algún incumplimiento de una normativa, de que hayas construido un muro ilegal o algo así, y estemos ahí pues con los últimos coletazos del procedimiento y te digan, bueno, tienes 8 horas para presentar esto, o 5 horas, o no sé, igual podría darse en un caso excepcional así. Pero repito, si alguien conoce algún caso, que me lo comente y lo saco aquí para que lo veamos todos. Cómputo de plazos por días. El más habitual, diría yo. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son días hábiles, salvo que por ley o por el derecho de la Unión Europea se establezca expresamente otro cómputo. En el cómputo por días hábiles se excluyen sábados, domingos y festivos. Cuidado con esto porque antes, en la normativa anterior, no se contaba sábado y por eso mucha gente se confunde o muchos temarios están desactualizados. Días hábiles, todo lo que no sea sábado, domingo, festivo, ¿vale? Cuando el plazo se señale por días naturales,
deberá hacerse constar expresamente en la correspondiente notificación. Nos lo tienen que decir. Los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Esto es importantísimo y lo vamos a ver ahora en el calendario que te digo que tengo de un examen, para ver cómo se empezaban a contar los días. Y hay que hacerlo de una forma muy calmada. Por tanto, si una resolución se notifica un lunes y el plazo es de 10 días hábiles, el cómputo comienza el martes, salvo que este día sea inhábil, que se trasladaría al miércoles. Ahora lo vas a ver de una forma mucho más gráfica, no te preocupes, de verdad. Cómputo de plazos por meses o años. Cuando el plazo se fije por meses o años, el cómputo también se inicia desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca el silencio administrativo. Sin embargo, el plazo concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo, en el mes o año de vencimiento. Esto es importante también. Mira, por ejemplo, si el acto se notifica un 15 de marzo y el plazo es de un mes, el plazo comienza a computar el 16, pero vence el 15 de abril, no el 16, porque si no sería un mes y un día. Esto es muy habitual cuando consigas tu plaza y vayas a tomar posesión. Si tu plaza está en una localidad distinta a la de tu residencia, tienes un mes para tomar posesión. Entonces vas a tirar de este plazo casi seguro, de un mes, para poder mudarte, hacer los preparativos y tal. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Por ejemplo, si la notificación se produce el 31 de enero y el plazo es de un mes, el plazo vencerá el último día de febrero. ¿Vale? Importante esto también, porque no existe ese día. El último día del mes. Como no hay 31 en febrero, pues sería el 29. Último día inhábil. Si el último día del plazo es inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Esta regla se aplica tanto a los plazos por días como a los plazos por meses o años. Por tanto, aunque el vencimiento natural del plazo recaiga en sábado o domingo festivo, el interesado podrá actuar válidamente el primer día hábil siguiente. Festivos territoriales. Debe tenerse en cuenta otra regla importante del artículo 30. Cuando un día sea hábil en el municipio o comunidad autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Importante esto. Si en tu localidad es festivo y en el estado no, inhábil. Si en el estado es festivo y en tu localidad no, inhábil. ¿Sí? Funciona a la inversa. Esta regla es especialmente relevante cuando intervienen festivos autonómicos o locales, o cuando el interesado y el órgano administrativo se encuentran en territorios distintos. Además, la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas deben fijar, con sujeción al calendario laboral oficial, el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos. Y en más de una ocasión me han dicho que tenemos que conocerlas. Yo creo que es una exageración, por lo menos para el Estado. Puede que en administraciones locales sí, pero para el Estado me parece una exageración. Y en el ejemplo que vamos a ver ahora, vas a ver que nos lo estaban indicando en el propio examen, es decir, no había que sabérselo. Pero bueno, ahí te lo dejo. Registro electrónico. El artículo 31 regula el cómputo de plazos en los registros electrónicos. El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. A efectos del cómputo de plazos fijados por días hábiles, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Por tanto, si un interesado presenta un escrito un sábado a través del registro electrónico, la presentación se entenderá realizada, a efectos de cómputo, en la primera hora del lunes siguiente, salvo que ese lunes sea festivo, que pasaría al día siguiente. Debe distinguirse entre el cómputo de plazos que afectan al interesado y el cómputo de plazos que afectan a la administración. El inicio del cómputo de plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. En todo caso, la sede electrónica
del registro determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que considera inhábiles. Ampliación de plazos. Importantísimo este artículo y ahora vas a ver por qué. Nos dice, artículo 32, regula la ampliación de plazos. La Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados la ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de tercero. La petición de ampliación debe realizarse y resolverse antes del vencimiento del plazo, evidentemente. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Esta frase es demoledora, porque lo van a preguntar una y otra vez, tanto en test como en supuesto práctico, y la frase es categórica. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. De hecho, te invito a que te vayas a la ley y hagas control F y pongas en ningún caso. Y todo eso te lo grabes a fuego. Y cuidado si después de la frase pone salvo, porque nos lo podrían cambiar y convertirlo en respuesta incorrecta. Además, los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso. Otra cosa importantísima. Todo lo que no es susceptible de recurso debes tenerlo anotado en un papel y tenerlo bien presente. La ampliación de plazos no es susceptible de recurso. ¿Cómo te la pueden liar? Pues te la pueden liar en el caso de que sea un examen, por ejemplo, de C1 tipo test, que te digan, por ejemplo, tal plazo, ha habido un acuerdo de ampliación de plazo y se ha interpuesto un recurso y que todas las demás preguntas sean relativas a ese recurso y lo que había que responder al principio es que no será susceptible de recurso en la primera opción y que todas las demás sea en ese mismo sentido. Entonces, si ya entramos al juego del recurso, cuando se dice categóricamente que la ampliación de plazos no será susceptible de recurso, pues habremos fallado todas las demás preguntas. Se entiende, ¿verdad? Sería como una cadena de fallos porque hemos fallado en entenderlo primero. ¿Sí? O lo mismo si nos dicen que se ha ampliado un plazo vencido. Tendríamos que responder en la primera pregunta que no, que eso no se puede hacer y que es contrario a derecho. También debe recordarse que, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica producida como la ampliación concreta del plazo no vencido. ¿Vale? Bien, tramitación de urgencia. Otra cosa importante. Artículo 33. Regula la tramitación de urgencia. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la ampliación al procedimiento de la tramitación de urgencia. En estos casos, se reducirán a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Sin embargo, existe una excepción esencial. No se reducirán los plazos relativos a la presentación de solicitudes ni a la interposición de recursos. Cuidado con esta excepción aquí. Esta precisión es muy importante porque en el examen pueden plantear que un procedimiento se tramita por urgencia y preguntar si también se reduce el plazo para recurrir. Y la respuesta sería negativa. ¿Sí? Importante. Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia no cabe recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Plazo máximo para resolver y notificar. La obligación de resolver se regula en el artículo 21. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Importante, obligada a dictar resolución, no puede dejar algo a medias, tiene que dictar resolución, aunque sea tarde. Por tanto, no basta con dictar resolución dentro del plazo, la regla general exige resolver y notificar dentro del plazo máximo correspondiente. Y si no lo hace en plazo, lo tiene que hacer igual, porque sabemos que muchas veces no lo hace. El plazo máximo para resolver será el fijado por la norma reguladora correspondiente del procedimiento. El plazo máximo será el que fije la norma. Cuando la norma no fije plazo, 3 meses. Este plazo se contará en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuando es iniciativa de la Administración.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando lo pedimos nosotros, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Tiene lógica, ¿verdad? Yo entiendo que sí. Suspensión del plazo máximo para resolver. Artículo 22. Regula los supuestos en que puede suspenderse el plazo máximo para resolver. Debe distinguirse entre los supuestos en los que la Administración puede suspender el plazo y aquellos en los que el plazo debe suspenderse. Tengo una tablilla por ahí también sobre este tema. En los que se puede suspender y los que se debe suspender en todo caso. Entre otros supuestos, el plazo podrá suspenderse cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias, cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, cuando deban solicitarse informes preceptivos o cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, o cuando se inician negociaciones para la terminación convencional del procedimiento. Asimismo, el plazo deberá suspenderse en los casos legalmente previstos, como cuando una administración requiera a otra para que anule o revise un acto que entiende ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar, o cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria. La suspensión afecta al plazo máximo para resolver y notificar, no necesariamente a todos los plazos parciales del procedimiento. Silencio administrativo. No voy a decir lo importantísimo que es esto, que no solo se contiene en el artículo 24, sino que subyace por toda la norma. El silencio se conecta directamente con el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado debe acudirse al artículo 24. Con carácter general, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley, norma de derecho de la Unión Europea o derecho internacional aplicable establezca lo contrario. Esto es como regla general, pero luego el propio artículo 24 nos dice, no obstante, el silencio será desestimatorio en determinados supuestos y nos pone un montón de cuestiones. O sea que en la práctica es desestimatorio, aunque este párrafo nos diga esto. Cuando se ejercite el derecho de petición del 29, cuando la estimación tuviera como consecuencia transferir al solicitante a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, cuando implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuidado, ya tenemos guía sobre eso, en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, salvo las excepciones legalmente previstas. En los procedimientos iniciados de oficio debe acudirse al artículo 25. En estos procedimientos, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce efectos distintos según el tipo de procedimiento. Si del procedimiento pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones. Si se trata de procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o en general de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En todo caso, la producción del silencio administrativo no elimina la obligación de la Administración de resolver expresamente. Continuamos con los recursos administrativos y cómputo de plazos. De esto voy a hacer un vídeo aparte solo de los recursos administrativos en el supuesto práctico. Pero en lo que compete al cómputo de plazos lo vamos a comentar aquí. Entonces, el régimen de recursos administrativos se regula, como ya sabemos, en los artículos 112 a 126. El artículo 112 establece el principio general de recurribilidad de las resoluciones y determinados actos de trámite. El artículo 114 determina qué actos ponen fin a la vía administrativa, y te lo tienes que saber de memoria, sí o sí. Muy importante. El recurso de alzada, regulado en los artículos 121 y 122, procede contra actos que no ponen fin a la vía administrativa. Por eso es importante saber qué actos ponen fin a la vía administrativa, porque no procede el recurso de alzada contra ellos. Bien, pero contra los actos que no ponen fin sí que cabe el recurso de alzada. Podemos recurrir en alzada. El plazo para interponerlo será de un mes si el acto es expreso. Si no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.
El recurso potestativo de reposición, regulado en 123 y 124, procede contra actos que ponen fin a la vía administrativa. Es decir, los actos que ponen fin a la vía administrativa, estos de aquí. ¿Vale? El plazo para interponer el recurso de reposición será de 1 mes si el acto es expreso. Y si el acto no es expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar resolución del recurso de reposición será de 1 mes. El recurso extraordinario de revisión se regula en los artículos 125 y 126. Procede contra actos firmes en vía administrativa y únicamente en los supuestos tasados legalmente. Cuando se funde en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el plazo será de 4 años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Error de hecho o aritmético. Que haya un fallo ahí enorme en uno de los documentos. El ejemplo que yo siempre pongo es que te pongan una multa de 1.000 euros y que en la notificación pongan un 0 más y ponga 10.000. Pues es un error aritmético. Y evidentemente aquí el plazo es de 4 años. En los demás supuestos del 125 el plazo será de 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El plazo para resolver el recurso extraordinario de revisión será de 3 meses, transcurridos los cuales se entenderá desestimado. Todo esto de los recursos lo tengo en tablas explicado a la perfección y te las voy a adjuntar para que te las puedas descargar aquí. Y te las voy a enseñar ahora mismo. La primera que tenemos es esta de aquí, con los 3 recursos. Tenemos alzada, reposición y revisión. Y aquí tenemos todo lo necesario. Órgano que resuelve, plazo de interposición, plazo de resolución, todo, ¿vale? En esta tabla. Aquí están los 3. Pero luego además tengo, de forma individualizada, el recurso de alzada, con todo lo importante, el recurso potestativo de reposición, con todo lo que te tienes que saber, y después el recurso extraordinario de revisión. Que aquí tenemos algo que se entiende muy bien, y son los motivos tasados por los cuales tenemos plazo de interposición de 4 años o de 3 meses. 4 años el motivo A, que al dictarse se incurriera en error de hecho, lo que te comentaba antes, un error brutal, y después tenemos B, C y D, documentos esenciales, documentos o testimonios falsos y una resolución mediante prevaricación tal. Pues todo esto, B, C y D, 3 meses. Estas tablas son brutales y te van a venir genial. Lo voy a poner ahí debajo en la publicación de Patreon para que te lo puedas descargar junto con la guía normativa, ¿vale? Si estás viendo esto en YouTube, pues simplemente te tienes que suscribir en Patreon y tienes acceso a un curso completo de la oposición de gestión, con supuestos prácticos y todo lo que necesites por un precio irrisorio. Entonces te lo recomiendo. Vale, continuamos. Recurso contencioso administrativo. Este es el artículo que te decía, que es lo único que vamos a tener que ver al respecto de este tema. Alguna cosilla más, pero por lo general con esto resuelves. Agotada la vía administrativa, debe acudirse a la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 46 establece con carácter general que el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo contra actos expresos será de 2 meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. En caso de acto presunto, el plazo será de 6 meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de la interpretación jurisprudencial existente en materia de silencio administrativo. Esto quiere decir que estos 6 meses están en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos enteramos de un tema porque no se nos notifica y pasan 6 meses, perdemos nuestro derecho a recurrirlo. Vulnera nuestros derechos. Entonces, jurisprudencialmente se considera que estos 6 meses ya no cuentan. Pero la ley sigue en vigor, no está derogado el artículo y por lo tanto si lo mencionas no estaría mal dicho. Pero tienes esta coletilla de aquí que te viene súper bien para comentarlo. Artículo 46, plazo de 2 meses y no mucho más. A este respecto, ¿vale? De cuando se agota la vía administrativa, vamos a los juzgados con el artículo 46 en 2 meses, ¿vale? Y luego, si el acto es presunto a priori,
No hay límite, aunque la ley dice que son 6 meses. Pero esto parece que vulnera nuestros derechos. ¿Se entiende, verdad? Bien. Ideas clave para resolver el supuesto. Esta es la parte importante de esta guía y es donde voy a identificar todas las situaciones que se pueden dar y te voy a poner ejemplos. Entonces, en un supuesto práctico sobre plazos, el orden lógico de análisis debería ser el siguiente. Primero, identificar qué acto o actuación inicia el plazo. Notificación, publicación, presentación de solicitud, acuerdo de iniciación o producción de silencio administrativo. Segundo, comprobar si la notificación o publicación es válida y si el acto es eficaz. Tercero, determinar si el plazo está fijado en horas, días, meses o años. Cuarto, comprobar si el plazo se computa en días hábiles o naturales. Quinto, aplicar la regla del día inicial. Normalmente, el cómputo comienza el día siguiente al de la notificación, publicación o producción del silencio. Sexto, aplicar la regla específica de vencimiento. En días, se cuentan los días hábiles o naturales que correspondan. En meses o años, el plazo vence el día equivalente al de la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento. Séptimo, comprobar si el último día es inhábil, en cuyo caso el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente. Octavo, revisar si hay festivos territoriales que puedan afectar al cómputo. Noveno, comprobar si ha habido presentación a través de registro electrónico, especialmente si se dice un día inhábil. Décimo, valorar si existe ampliación de plazo, suspensión de plazo máximo para resolver o tramitación de urgencia. Y ojo, si cabe recurso o no contra esto. Finalmente, si se trata de recursos, identificar primero si el acto pone fin o no a la vía administrativa, porque de ello dependerá si procede a alzada, reposición o directamente recurso contencioso administrativo, ¿vale? Y a partir de esta estructura general se pueden manejar varios ejemplos de supuestos prácticos en los que la Comisión Permanente de Selección ha trabajado esta materia. O sea, cosas que han caído en un examen oficial y que vamos a ver aquí. Este es el ejemplo que te decía del calendario que pusieron en el examen de la oferta de empleo público 2023-2024, que se plantea que el lunes 2 de diciembre del 24 se pone a disposición de una sociedad mercantil una notificación electrónica por la que se le requiere la constitución de garantía definitiva. Tiene que ver con contratos, pero aquí era pura ley 39. La cuestión pregunta si la mercantil está obligada a recibir la notificación por medios electrónicos y qué efectos se producirían si hubiera accedido al contenido de la notificación el viernes 13 de diciembre del 24. Y además nos aportan esta tabla, que es lo que te decía, que sí, algunas personas dicen que hay que saberse los días festivos, sobre todo en el Estado, pero es que aquí fíjate lo que nos aportaban. Nos aportan ya la tabla con todo. Yo he oído de casos en los que las personas, ellos mismos, se crean un calendario para no fallar, ¿vale? Porque ahora vamos a ver cómo hay que contar. Tenemos que se pone a disposición el 2 de diciembre, ¿vale? Y que ellos acceden al contenido el 13. Es una notificación electrónica, es una sociedad mercantil, por lo tanto, persona jurídica obligada a relacionarse electrónicamente con la administración. Entonces, 10 días naturales en los cuales tenemos festivos pero nos dan igual, porque son días naturales. ¿Cuándo empieza a contar? A partir del día siguiente, el día 3. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuando nos dicen que accedió, el 13. Por lo tanto, accedió fuera de plazo. Y así es como hay que hacerlo, contando así, como si fuéramos niños pequeños y estuviéramos en el colegio. Día siguiente, 1, 2, 3, ¿vale? Para no fallar en un día. Porque si lo intentamos hacer así a ojo y fallamos, adiós a la pregunta, ¿vale? La primera cuestión debe resolverse aplicando el artículo 14 de la Ley 39. Al tratarse de una sociedad mercantil, es decir, una persona jurídica, como vimos antes, está obligada a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Por eso es tan importante saber quién está obligado a relacionarse electrónicamente. Recordemos, muy fácil. Empresas, profesiones de colegiación obligatoria y empleados públicos en el ejercicio de sus funciones como empleado público, no como administrados. Siempre lo intentan poner por ahí para que caigamos. Por tanto, la notificación electrónica es válida como forma de comunicación administrativa. A continuación debe acudirse al artículo 43, que establece que las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido.
Sin embargo, cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada si transcurren 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. En este caso, se puso a disposición el 2 de diciembre del 24. Al tratarse de un plazo de 10 días naturales, no se excluyen ni sábados, ni domingos, ni festivos, como tenemos aquí. Festivo, sábado y domingo. El cómputo comienza el día siguiente, es decir, el 3 de diciembre. Y el 10º día natural finaliza el 12 de diciembre del 24. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, entonces, si la sociedad accede el 13 de diciembre del 24, el acceso se produce fuera del plazo de 10 días naturales. La consecuencia es que la notificación debe entenderse rechazada, pudiendo la Administración dejar constancia de ello en el expediente y continuar con la tramitación del procedimiento. Se entendió rechazada, continuamos, aunque no hayas accedido a ella. La clave del supuesto está en no confundir los 10 días naturales del artículo 43 con un plazo de 10 días hábiles. Aunque en el calendario aparezcan días inhábiles, estos no se excluyen, porque la ley habla expresamente de días naturales. Esta era la clave para resolver bien esto. Ejemplo 2. Tenemos otro ejemplo real de un supuesto práctico, en este caso, de la oferta de empleo público de 2019. Plazo máximo de 6 meses para resolver y notificar en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado. En un supuesto práctico oficial de GACE, oferta de empleo público del 19, opción 2, se plantea que una empresa presenta el 20 de octubre del 21 una solicitud en el registro electrónico de la demarcación de costas en Asturias para obtener la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre. Posteriormente, el 17 de noviembre del 21, la demarcación dicta acuerdo por el que se inicie la tramitación del expediente, informando de que el plazo máximo para resolver y notificar es de 6 meses. La pregunta consiste en determinar en qué fecha concluye el plazo máximo para dictar y notificar la resolución y qué efectos se producirían si no se dicta y notifica la resolución en plazo. La primera regla que debe aplicarse es el artículo 21. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para resolver y notificar se cuenta desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Por tanto, aunque en el enunciado aparezca un acuerdo posterior de tramitación de fecha 17 de noviembre del 21, la fecha relevante para iniciar el cómputo no es esa, sino la fecha de presentación de la solicitud, el 20 de octubre del 21. Como el plazo está fijado en 6 meses, debe aplicarse la regla del cómputo por meses del artículo 30, que acabamos de ver ahora. El plazo se inicia el día siguiente, pero concluye el mismo día equivalente al de la presentación en el mes de vencimiento. En consecuencia, si la solicitud tuvo entrada el 20 de octubre del 21, el plazo máximo de 6 meses finaliza el mismo día, pero en el mes 6 meses después. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. La trampa del supuesto consiste en no tomar como fecha inicial el 17 de noviembre del 21, porque ese es el acuerdo posterior de tramitación, no la fecha de entrada de la solicitud. Por eso es tan importante entender bien todos estos conceptos, porque si fallamos en comprender eso, nunca vamos a acertar con el cómputo de plazos de una forma correcta. Al tratarse de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, la fecha decisiva es la entrada en el registro electrónico del órgano competente. Otro ejemplo más. Efectos de la falta de resolución en una concesión de dominio público. En el mismo supuesto, una vez determinado que el plazo finaliza el 20 de abril del 22, debe analizarse qué ocurre si la Administración no dicta y notifica resolución expresa dentro del plazo. Al tratarse de una solicitud de concesión para la ocupación de dominio público marítimo terrestre, debe acudirse al artículo 24, que establece expresamente de esto, que el régimen de silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Aunque la regla general del silencio es estimatorio, como vimos antes, hay una serie de excepciones de la Ley 39. Entre ellas se encuentran los supuestos en que la estimación tuviera como consecuencia transferir al solicitante a terceros facultades relativas al dominio público. O sea que ya el propio artículo 24 nos lo mencionaba. En este caso, la estimación de la solicitud permitiría al interesado ocupar una parte de dominio público marítimo terrestre. Por ello, el silencio no puede ser estimatorio, sino desestimatorio.
Además, la normativa patrimonial aplicable a las concesiones demaniales confirma este plazo y este efecto, al prever que transcurrido el plazo, sin notificación de resolución, puede entenderse desestimada la solicitud. Grábate esto a fuego. Por tanto, si llega el 20 de abril del 22 sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la empresa puede entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de concesión. Y nos podrían poner un ejemplo en un supuesto práctico algo como esto, pero en lugar de marítimo terrestre, pues derecho de petición o cualquiera de las otras situaciones que aparecen en el 24 como silencio desestimatorio. ¿Vale? Nos dicen, será estimatorio en todo caso, salvo derecho de petición, ocupación marítimo terrestre, responsabilidad patrimonial. Entonces, ojo con esto porque nos podría caer un ejemplo de esto. No obstante, el silencio negativo no elimina la obligación de resolver. La Administración sigue obligada a dictar resolución expresa, aunque ya se hayan producido los efectos del silencio. En estos casos, la resolución expresa posterior no queda vinculada al sentido del silencio, conforme al régimen del artículo 24.3b de la Ley 39. La clave del supuesto está en conectar tres elementos: procedimiento iniciado a solicitud del interesado, plazo máximo de 6 meses y solicitud relativa a dominio público. Esta conexión conduce al silencio desestimatorio. ¿Vale? Tenía su complejidad ahí. Ejemplo 4. Recusación y suspensión del plazo máximo para resolver. En el mismo supuesto se plantea si puede suspenderse el plazo máximo para dictar y notificar la resolución si la empresa promueve la recusación del funcionario encargado de la tramitación del procedimiento. Para resolver esta cuestión debe acudirse, por un lado, a la Ley 40/2015, que regula la abstención y la recusación. Recordemos, Ley 40 principios, Ley 39 procedimiento. Es como la Ley 40 nos dicta cuáles son los principios de la actuación administrativa, del régimen jurídico, y la Ley 39 ya nos lo aterriza más a la realidad. Y por otro, la 39, que regula los efectos de la recusación sobre el procedimiento. La recusación puede ser promovida por los interesados cuando concurra alguna de las causas legalmente previstas. Su planteamiento tiene incidencia directa sobre la tramitación del procedimiento, porque determina la suspensión del procedimiento en los términos previstos legalmente. Por tanto, sí puede suspenderse el plazo para dictar y notificar resolución si la empresa promueve la recusación del funcionario encargado de la tramitación. Ojo con la recusación, porque sí se puede suspender el plazo. Es uno de los motivos tasados y es muy importante porque no son muchos. La idea clave es que no toda incidencia procedimental suspende automáticamente el plazo para resolver. Hay que comprobar si el supuesto encaja en alguno de los supuestos previstos legalmente. En materia de recusación, la respuesta es afirmativa. La idea con la que quiero que te quedes es que de estos ejemplos se puede extraer un método común para resolver cualquier supuesto práctico sobre cómputo de plazos. En primer lugar, hay que localizar la fecha jurídicamente relevante. No siempre es la fecha más visible en el enunciado, ojo. Puede ser la fecha de puesta a disposición de una notificación electrónica, la fecha de acceso a su contenido, la fecha de entrada de una solicitud en el registro electrónico, la fecha de publicación, la fecha de acuerdo de iniciación o la fecha en que se produce el silencio administrativo. En segundo lugar, hay que identificar el tipo de plazo. No se resuelve igual un plazo de 10 días naturales, un plazo de 10 días hábiles, un plazo de un mes, un plazo de 6 meses o un plazo de 2 meses para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. En tercer lugar, hay que determinar si el plazo afecta al interesado o a la administración. Esto es especialmente relevante en el registro electrónico y en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, donde el artículo 21 vincula el inicio del plazo a la entrada de la solicitud en el registro electrónico competente. En cuarto lugar, hay que comprobar si existe alguna regla especial. En las notificaciones electrónicas, la regla especial son 10 días naturales, de acuerdo con el artículo 43. En las concesiones demaniales, la regla especial es el carácter desestimatorio del silencio, por afectar al dominio público. En los recursos, la regla especial puede venir determinada por si el acto pone fin o no a la vía administrativa. En quinto lugar, hay que valorar las posibles incidencias: suspensión, ampliación, tramitación de urgencia, recusación, informes preceptivos, subsanación o cualquier otro elemento que pueda alterar el plazo ordinario. En sexto lugar, hay que cerrar la respuesta con la consecuencia jurídica. No sirve con calcular la fecha, hay que explicar qué ocurre, si la notificación se entiende rechazada, si la solicitud se entiende desestimada por silencio, si sigue existiendo obligación de resolver, si procede reposición, si procede contencioso administrativo o si no cabe alzada. En definitiva, el cómputo de plazos en la Ley 39 exige
partir de los artículos 29 y 33, pero conectándolos necesariamente con las reglas sobre eficacia de los actos, notificaciones, registro electrónico, obligación para resolver y notificar, silencio administrativo y recursos. La clave en el supuesto práctico no es citar de forma aislada el artículo 30, sino determinar con precisión cuándo empieza el plazo, qué tipo de plazo es, qué días computan, cuándo vence, si el último día es inhábil, si ha habido registro electrónico, ampliación, suspensión o urgencia, y qué consecuencias produce el incumplimiento del plazo. Solo después de realizar ese análisis puede determinarse correctamente si la actuación del interesado o de la administración se ha producido dentro o fuera de plazo. Y hasta aquí la guía normativa de cómputo de plazos. Espero que te haya gustado. Yo creo que es una guía muy completa que tiene todo lo necesario para superar el supuesto práctico de esta cuestión. Pero si tienes alguna pregunta me la puedes hacer aquí en la caja de comentarios y yo quedo a tu disposición. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.